clasificando de acuerdo a ciertas características. Primero están los elementos básicos de la geometría, que son el punto, la recta, y luego vienen las figuras planas. Y en las figuras planas tenemos las figuras poligonales, las figuras, el triángulo se estudia aparte, y las figuras cónicas, las figuras policéntricas. Luego vienen las figuras de revolución como las cíclicas. Nosotros vamos a estudiar algunas de las figuras cónicas. Estas figuras cónicas se generan a partir del cono, prestenme atención, a partir del cono, el cual ha sido seccionado con un plano que ocupa distintas posiciones con respecto del eje del cono. Bueno, parece un poco complicado en su concepción, les explico mejor para que se entienda mejor. Si tenemos nosotros, por ejemplo, el cono, ese es el eje del cono y este es el cono. De acuerdo a un plano que ocupa distintas posiciones con respecto del eje del cono, se van a obtener distintas figuras. Por ejemplo, si cortamos con un plano inclinado, el corte va a ser así. Ahí más o menos así. Entonces, a ver, vamos a poner con las generatrices para que se note mejor. Entonces, ahí tenemos una primera figura cónica que es la elipse. ¿Listo? Y eso, claro, lo hemos obtenido a partir de cortar el cono con un plano que esté inclinado con respecto del eje del cono. Y así vamos formando las figuras que se generan. Y son 7. Son 7. Lo voy a hacer en un cono grande, las 7 figuras, fíjense. Para que lo entendamos bien. Entonces, una es la elipse. Ahí está. Otra es el círculo, cuando cortamos con un plano que es perpendicular al eje del cono. Otro es la parábola, cuando cortamos con un plano que está paralelo al eje del cono. Otro es el triángulo, cuando cortamos con un plano que está pasando por el eje mismo del cono. Cuando tenemos dos conos contrapuestos, tenemos dos parábolas opuestas, es decir, cuando tenemos esta situación. Y repetimos con un plano paralelo al eje del cono, entonces vamos a tener dos parábolas contrapuestas, que son la hipérbola. Y cuando pasa por la cúspide misma es el punto, y cuando pasa tangente al cono es la recta. Entonces tenemos 7 figuras cónicas que son, repitiendo, el punto, la recta, el triángulo, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces son 7 figuras cónicas. Vamos a nosotros construir algunas de estas figuras cónicas. ¿Listo? Algunas de estas figuras cónicas. Voy a resolver yo 2 láminas así seguidas y después se van a quedar ustedes trabajando. ¿Listo? Bien. Entonces, comenzaríamos con la lámina número 1. Ayer seguramente que los auxiliares les han ya explicado cómo se distribuye o cómo se elabora la lámina. También les habrán dado los valores o las medidas del carimbo o cajetín. Les hago recuerdo que es 1 centímetro en la parte de arriba, 1 centímetro a este lado, 1 centímetro abajo, y a este lado son 2 centímetros porque acá se va a perforar. Entonces, esa es la disposición de la lámina. Obviamente que esto se facilita mucho teniendo un tablero. Me imagino que lo deben tener. Porque es muy práctico tener un tablero, les facilita realmente un montón el trabajo.
Bien, acá va a estar entonces nuestra lámina número 1. Voy a colocar así, ustedes van a colocar con todos los datos que los auxiliares han explicado el día de ella. Lámina número 1, el título es construcción de figuras cónicas. Muy bien. Les hago recuerdo de que todas las letras deben ser trazadas con falsillo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Si bien no estamos haciendo esas láminas de falsillo, que normalmente lo hacemos, pues ya me imagino que ya en algún rato lo han hecho, porque como les dije el día de ayer, pues es muy particular este curso de verano, considerando de que ya tienen cierta formación. ¿Listo? ¿A qué me refiero con falsillo? Bueno, el falsillo son unas líneas guías que van a ser trazadas a distintas distancias. A ver, vamos a suspender este momento y les voy a explicar en un croquisito cómo deben hacer las letras. ¿Ya? Ley de acá para adelante esta forma de hacer las letras. Con un lápiz 2H, una línea invisible, es decir, apenas acariciando el papel, trazan 2 milímetros y 3 milímetros. ¿Listo? 2 milímetros y 3 milímetros. Si quieren volver a hacer otra línea más, tenía que trazar 2 milímetros, 2 milímetros y 3 milímetros. La letra va entre el 2 y 3. ¿Listo? Por ejemplo, así. Ahora voy a ver si mi lápiz óptico está funcionando, porque ya no funcionaba. Vamos a ver. Sí, 2, 2, 3. Ahí está, así. Entonces, la letra no debe ser escrita. Métanse eso en la cabeza. La letra debe ser dibujada. O minúsculas. Pero todas deben estar regidas o condicionadas por el falsillo. La letra que no está así, no sirve directamente. O puede ser inclinada, 15 grados, o la inclinación natural de la mano, si es que se sienten más cómodos así. La letra en dibujo técnico no tiene adornitos, no tiene nada de gótica. ¿A qué me refiero eso? La gótica es cuando hacen este tipo de cosas, ¿no? Así. Sí. Por ejemplo, no, nada de eso. No tiene nada de góticas. No tiene nada de helvéticas. ¿Qué quiere decir helvéticas? Que cuando, por ejemplo, en la B, esa partecita que sobresale, esto no tiene. Son letras técnicas. ¿Listo? Entonces, el falsillo puede estar 2, 2, 3 o 1, 1, 2. ¿Listo? Pueden hacer, me refiero a esta distancia. Esto es 1 y esto es 2. El espacio puede ser 2 también, o mejor dicho 1. 1, nuevamente 1 y 2. Pero la letra está aquí y está aquí. Este es el espacio entre los dos renglones.
puede ser 1, 1, 2 o puede ser 2, 2, 3, depende de ustedes, pero tiene que haber un falsillo y ese falsillo tiene que ser invisible, prácticamente acariciando el papel. Bien, ahí en aquí por ejemplo, claro, acá se hizo un ejercicio. Franco les va a dar el enlace de un blog en el que tenemos las láminas resueltas, ¿ya? Franco, no te olvides hacer eso para que puedan tener ustedes de referencia todo lo que... A ver, acá lo tengo, creo. Sí, acá está. En este blog ustedes van a poder encontrar todas las láminas ya resueltas, fíjense. Ahí está. Es decir, ¿qué estamos obviando del ejercicio, de los ejercicios? Estas láminas ya no lo estamos haciendo. Esa es la rotulación correcta. Bueno, acá hay otro sistema de rotulación también. Y bueno, hay otras láminas, no sé qué es lo que ha sucedido. Y estamos entrando directamente a las siguientes láminas. Esto es interesante que lo vean porque, como les digo, tienen todas las prácticas resueltas acá. Ahí está. Estamos entrando directamente a esta lámina entonces. Bien, el día de ayer les explicaba de que existen diferentes durezas de lápices. Hay lápices 2H de la serie H y lápices de la serie B. Incluso con un HB, que es un lápiz normal, uno puede obtener las dos intensidades. Claro que hay que tener práctica en la mano, ¿no? Pero se puede obtener las dos intensidades. Entonces, el 2H es muy tenue, muy tenue. El 2H lo voy a hacer con color, ¿listo? Y el 2B lo voy a hacer con negro, para que ustedes diferencien y sepan cuál es cuál. El 2H es color y el 2B es negro, ¿ya? Luego, cuando es tinta, el 2H se vuelve el 01 y el 2B se vuelve el 06 o 07, dependiendo de qué número están utilizando. Pero tiene que haber el contraste, tiene que notarse claramente. ¿Por qué diferenciamos? Bueno, con el 2H vamos a hacer los procedimientos y las líneas auxiliares. Ya vamos a ir aprendiendo cómo trazar cada línea y qué significa cada línea. Y con el 2B vamos a hacer el trabajo, o sea, los trazos que son definitivos. ¿Listo? Entonces, bajo esa lógica, vamos a ir resolviendo el primer ejercicio. Y tenemos ahora nuestra primera lámina, que está acá, y dice, ¿dónde es esta? ¿Dónde está mi lámina? Acá está. ¿Bien? Y vamos a dividir la lámina en cuatro partes, ¿listo? No dividirla, sino sectorizarla simplemente en cuatro espacios. El día de ayer hemos hablado ampliamente de proporción. La proporción, la relación de una parte con el todo, ¿listo? En sus láminas debe estar presente esa proporción. No puede ser que una lámina tenga una proporción equivocada. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. En este ejercicio, por ejemplo, si se fijan, la lámina está proporcionada. El tamaño de los dibujos es de acuerdo al tamaño de la lámina. Las letras están de acuerdo al tamaño de la lámina, pero podría ser que, por ejemplo, uno de los ejercicios sea de otro tamaño, o sea, en otro tamaño, y nos quede así, por ejemplo. Bueno, este está desproporcionado. O sea, por sí solo está bien, pero cuando hacemos la relación de una parte con el todo, que sería la lámina, entonces decimos que está desproporcionado.
¿verdad? Entonces, ustedes tienen que crear y desarrollar, si no la tienen innata, tienen que desarrollar esa sensibilidad ante lo estético. Y en este caso, pues, eso les resta mucho a la. Otra recomendación, y miren que todas estas recomendaciones son importantes porque veo que después se están preguntando en el grupo, en el chat, cosas que se han dicho acá en la materia. No sé si no están atendiendo o qué, pero es importante que lo hagan. Las, las, todos los puntos tienen nominaciones, no puede haber una lámina muda. Todo lo que escribimos, todo lo que hacemos, tiene que ser, todas las líneas, todas las circunferencias, los centros, los ángulos, etcétera, están nominados, ¿listo? Bien, número 1, dice construir una elipse, dado su eje mayor y dado su eje menor. Hay un detalle importantísimo, miren. Es increíble, pero en todo este tiempo que hemos estado explicando, y ahorita, por ejemplo, siguen entrando a la clase. Si son las 9 prácticamente y siguen entrando a la clase, no puede ser posible. Miren, esta clase más les voy a dejar entrar el día de mañana, ¿no? Me parece irresponsable no entrar a la clase a la correspondiente. Yo entiendo que hay situaciones de calidad de internet, hay que se acabaron los megas, etcétera. Yo entiendo, o sea, todos estamos pasando por eso, pero uno tiene que darse modos y prever para que no suceda. Alguna vez podría suceder, pero normalmente no. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Mire, haz capturas de pantalla el día de mañana o ahorita mismo para ver quiénes están y los que faltan a la materia, pues hay que seguir nomás reglamento y van a perder la materia, ¿no? Bien. Listo, Arqui. Además que cortan, ¿no? la clase cuando ya se está comenzando. Bien, número 1 dice, construir una elipse dado su eje mayor. Arqui, disculpe, antes le Sí. molestaré. Pasa que el internet es muy bajo. Mira, por ejemplo, en mi caso, ahorita se salí 2 veces, he tratado de ingresar con otro celular, estoy tratando de ingresar. Incluso que ya había cancelado un servicio de internet que tenía, me he pasado a otra empresa y he adquirido más megas y pagar más para que no suceda eso, porque pasa lo mismo, ¿no? Con mis hijitos y todo. Pero es así, Arqui, pasa que se sale cuando creo que no hay la suficiente capacidad incluso que ya estoy con un alto nivel ya de megas y pasa, se sale, Arqui. No sé, tal vez rogaría un poquito de su comprensión, Arqui. Sí, Miren, eso. y créanme, a mí también me pasa. O sea, eso nos pasa a todos. Fíjense que hay situaciones un poco particulares, como que, por ejemplo, nosotros tenemos que comprarnos el Zoom de pago para poder dar la clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones muy particulares que se dan en esta situación, pero si nosotros las controlamos, van a funcionar. Es decir, ve a un lugar donde seguramente... yo vivo en Quillacollo. Yo me vengo acá a la oficina a Cochabamba para poder dar la clase. Porque en la casa, como que otros están utilizando el internet, o no hay ambiente, están jugando los niños y cosas así, entonces me vengo a dar la clase acá, ¿no? Entonces, uno tiene que controlar ese tipo de situaciones. Tal vez te conviene irte a otro lugar donde tengas mejor señal y cosas así más temprano. Siempre hay que buscar alguna solución. Estos son casos muy particulares, sin embargo, que se pueden dar alguna vez, y yo entiendo, pero no puede ser regla de todos los días, ¿no? Bien, fíjense. Entonces dice de construir una elipse dado su eje mayor AB igual a 10 centímetros. La elipse tiene sus componentes, al igual que cualquier figura plana, ¿ya? Como cualquier figura plana, sí. Por ejemplo, el cuadrado, por hacerles un ejemplo, tiene sus líneas naturales, sus líneas estructurales. Por favor, presten atención, ¿ya? Están en otra cosa, yo veo que están en otra cosa, por favor, presten atención. Entran preguntas teóricas al examen, por si acaso. Les decía, el cuadrado tiene sus líneas naturales, sus líneas estructurantes. Por ejemplo, son las medianas,
y las diagonales. ¿Listo? El círculo tiene sus líneas naturales, que son el radio, el diámetro, la secante. Entonces, son líneas naturales que estructuran al círculo. Si uno conoce esas líneas estructurantes, puede utilizarlas como estructuras en el diseño. Es decir, a ver, fíjense, miren, voy a sacar otras diagonales internas, otras medianas acá, y de pronto he generado una rejilla a partir de la cual todo lo que vaya a organizar acá adentro, pues tiene cierto orden, ¿no? No importa lo que haga, pues tiene cierto orden. Entonces, fíjense que puede servirnos para estructurar algún diseño. La elipse también tiene sus líneas estructurantes, son los focos y, no líneas estructurantes, sino sus elementos, que son los focos y los diámetros, o los diámetros, o los ejes. En este caso, como dato, tenemos el eje mayor y el eje menor. Perdón, el eje mayor solamente, el eje mayor que dice AB igual a 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, para comenzar, es el planteo en realidad, trazar un eje mayor que se llama AB. Voy a sacar la nomenclatura de acá para ahorrar un poco de espacio o de tiempo. AB igual a 10 centímetros. Es un segmento. ¿Con qué lápiz tendré que trazar esta línea? Pues si está con color, con 2H, ¿verdad? ¿Y con qué micropuntas tendré que trazar? Si está con color, pues con el 0,1, ¿listo? Todo lo que es color es 2H y 0,1. Todo lo que es negro es 2B y 0,6 o 0,8 del 0,7, dependiendo el micropuntas que estén utilizando. Bien, ese es el planteo entonces. Construir una elipse dado su eje mayor AB igual a 10 centímetros. Siguiente paso. Voy a sacar la mediatriz de este segmento. ¿A qué se refiere mediatriz? La mediatriz es un procedimiento auxiliar muy importante que funciona así. Fíjense. Si tengo, por ejemplo, un segmento, el segmento AB, y quiero sacar la mitad o trazar una perpendicular en el punto medio exactamente, lo que hago es lo siguiente. Fíjense, hago centro en B y con un radio cualquiera mayor a la mitad, con un radio cualquiera mayor a la mitad, hago arco a un lado y arco al otro lado. ¿Listo? Con el mismo radio, haciendo centro en el extremo A, corto esos arcos. Así. Y uno de esos dos puntos. Así. Entonces, lo que he logrado ha sido trazar, bueno, primero, encontrar el punto medio. El punto M es el punto medio entre el segmento AB. Y segundo, he trazado una perpendicular al segmento AB. Entonces, es un procedimiento muy sencillo, pero muy útil. Hago centro en A, arco a un lado, arco al otro lado, un radio cualquiera. Hago centro en B, con el mismo radio, corto, corto. Uno, y ya tengo la perpendicular y ya tengo el punto medio. Entonces, ese procedimiento se llama mediatriz. Fíjense que al principio había trazado con una línea, que se llama línea de eje. Línea, punto, línea. Así, línea, punto, punto, línea. Esa se llama línea de eje. Y esta línea de eje tiene sus usos. Se usa cuando, en dos situaciones. Cuando vamos a indicar de qué es la mitad de algo, cuando es el eje de algo. Se llama línea de eje, por eso es. O también cuando tenemos un punto a partir del cual están saliendo varias semirectas, también se utiliza este tipo de eje. También se utiliza cuando se va a hacer un corte, una sección en un volumen. Ya veremos eso más adelante. Bien. Entonces acá tenemos el segmento AB y lo que voy a hacer es trazar la mediatriz. Entonces, ¿cómo trazo la mediatriz? Hago centro en A
y con un radio cualquiera trazo arco adelante. Yo estoy trazando una circunferencia, ustedes van a trazar solamente arco adelante y arco atrás, y con el mismo radio voy a trazar a partir del otro extremo, ¿así? Entonces tengo dos puntos acá, los cuales al unir van a generarme la mediatriz, ¿así? En realidad, estos puntos o este procedimiento es auxiliar y puede borrarse y no estar presente y aparecer solamente la... creo que estamos equivocados, creo que el planteo es otro, ¿verdad? Sí, el planteo es otro. Dice, construir una elipse dado su eje mayor AB y su eje menor CD igual a 6 centímetros. Bien, entonces también el eje menor tenemos que definirlo. Una vez que tenemos la mediatriz, esta de acá, vamos a medir 6 centímetros en esta mediatriz. Es decir, 3 centímetros a cada lado, que lo puedo hacer con el compás, y decimos, o borramos hasta ahí, esto acá y esto acá. En resumen, ahora tendría el eje mayor de 10 centímetros y el eje menor CD de 6 centímetros. El detalle es que tienen que estarse cortando perpendicularmente exactamente y en el punto medio exactamente, si no, no les va a cesar el ejercicio, ¿listo? Y eso es garantizado a partir de la mediatriz. Pues bien, el segmento AB y el segmento CD se cortan en un punto, que es el punto O. No sé si lo vamos a necesitar, a ver, sí se va a necesitar, el punto O, que es este punto de acá. Hasta ahí es el planteo, entonces. Este es el planteo. Tenemos el eje mayor de 10 centímetros y el eje menor de 6 centímetros. Ambos perpendiculares entre sí y ambos cortándose exactamente en el punto medio. Siguiente paso. Voy a hacer centro en el punto O. Voy a abrir hasta A y voy a trazar un arco hacia arriba. Así. Así. Un arco hacia arriba. Y voy a prolongar, fíjense, y voy a prolongar el segmento CD hacia arriba, así, hasta que corte al arco. Cuando se hace una prolongación, se utiliza línea segmentada. La línea segmentada es... ¿dónde está? Esta. Vamos a buscar otra. Ahí está. Entonces, lo que hemos hecho ha sido el eje menor CD lo hemos prolongado hasta acá. Y hemos encontrado en este punto, en la intersección, un punto. Ese es el punto. Ese es el punto 1. Ese es el punto 1. Muy bien, siguiente paso. Voy a unir el segmento C con el punto A. Ahí está. Y luego vamos a trazar otro arco. Vamos a utilizar otro color para que haya cierta secuencia. Todo lo que es color, sin embargo, es 2H, ¿no? O 0,1. Les decía, hacemos centro en el punto C, abrimos hasta 1
y trazamos un arco hacia abajo, hasta que corte el segmento AC en el punto 2. Entonces vamos a encontrar acá el punto 2. Ese es el punto 2. Siguiente paso. Vamos a sacar la mediatriz del segmento A2 de este segmento. No del segmento AC, del segmento A2. Y no obstante que lo digo, normalmente hay una o dos personas en el curso que sacan del segmento AC y no les sirve el ejercicio, ¿no? Entonces sacamos la mediatriz del segmento A2 y ya sale en el método. Es hacer centro en el punto A y trazar arco a un lado y arco al otro lado. Yo estoy trazando una circunferencia. Y luego repetir el procedimiento haciendo centro en 2. Ahí. Entonces vamos a tener dos puntos que se están cortando arriba y abajo. A ustedes les va a salir algo así. A ver, vamos a... Permítanme un segundito. A ustedes les va a salir así, ¿verdad? Es decir, van a hacer centro en el punto A y van a trazar arco arriba y arco abajo. Luego, con el mismo radio, van a hacer centro en 2, y van a trazar arco arriba y arco abajo, de tal manera que se corten ambos arcos, y de esa manera van a tener dos puntos, ¿no? Dos puntos. Uniendo esos dos puntos, van a trazar la mediatriz del segmento A2, que viene a ser este de acá. Lo vamos a colocar en otro color para que o esté en otro, sea una línea diferente, ¿no? Esta mediatriz, ya les dije, hay que trazarla con línea de eje, porque está marcando una mitad. La línea de eje, les dije, es línea punto línea. Así. Ahí está. Perdón, ¿podría repetir cómo sacó esa línea, por favor? No sé dónde hizo. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí, por favor. Ya. Así. En este método, o sea, con este método. Pero te lo dibujo. El segmento, a un lado está A y a este lado está 2, ¿verdad? Tenemos que sacar la mediatriz del segmento A2. Lo que hago es hacer centro en A y trazo arco arriba y arco abajo. Luego, haciendo centro en 2, corto y corto. El radio que voy a utilizar es un radio cualquiera. La condición es que sea mayor a la mitad. Y unimos esos dos puntos con línea de eje. Y esa es la mediatriz. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho acá. Permítame un segundito, por favor. Dile a esos obreros que se vayan a trabajar a otro lado, por favor, un rato, ¿eh? Una horita que se vayan a otro lado. Bien. Les decía, ¿cómo hemos sacado esto? Bueno, he hecho centro en A y con un radio cualquiera he trazado arco arriba y arco abajo. Con el mismo radio he hecho centro en 2 y he trazado arco arriba y arco abajo. Y he tenido dos puntos donde se cortan los arcos. Uniendo esos puntos tengo esta mediatriz. Esa mediatriz la vamos a prolongar. La vamos a prolongar
hasta que se corte con la prolongación del eje menor, que es este. Ese es el eje menor, entonces ese eje menor hay que prolongarlo. Arriba ya lo prolongamos un poco, ¿verdad? Arriba ya está prolongado. Bueno, abajo también lo vamos a prolongar. Así. Ahí está prolongado. Hasta que se corte. Ahí está. Ese punto donde se ha cortado acá se llama F2. Vamos a marcarlo así. Yo lo marco con redonditos. Ustedes no es necesario que lo marquen así con esos redonditos. Yo lo hago para que ustedes se den cuenta de que ese es un punto importante, un punto con el cual hemos trabajado en realidad. Y acá tenemos entonces F1. No, F2. F1 está donde esa mediatriz ha cortado al eje mayor. Aquí. Ese viene a ser F1. En resumen, cuando hemos trazado esta mediatriz, decimos, esta mediatriz corta al eje mayor en F1 y al eje menor o su prolongación en F2. ¿Listo? Esos puntos F ya son los puntos con los cuales vamos a trazar la elipse. Y necesitamos encontrar F3 y F4. Para no rehacer todo este procedimiento, lo que se puede hacer es simplemente medir desde O hasta F1 y llevarlo al otro lado, así, ahí, con el compás. Entonces, tomamos esta distancia y lo llevamos allá. Y de esa manera habríamos obtenido en el otro extremo o en el otro lado del eje mayor el punto F3. Y esta línea en realidad no existe, simplemente con el compás se utiliza para medir. Uno toma la medida y la traslada al otro lado. Lo mismo para encontrar F4. Tomamos el tamaño desde O hasta F2 con el compás y lo llevamos arriba. Y ahí encontramos, acá encontramos F4. F4. Muy bien. Y eso es un procedimiento auxiliar, no hay que trazar todas las circunferencias, simplemente les decía es para trasladar medidas. Una vez que tenemos F1, F2, F3 y F4, repetimos esta mediatriz, es decir, esta línea la vamos a trazar también al otro lado, uniendo F2 con F3. Así. Entonces, lo que hemos hecho es trazar el equivalente de esta línea a este lado. Y de arriba también, es decir, de F4 unimos con F1 y con F4 unimos con F3. Así. De esa manera tenemos estas otras dos líneas que son las equivalentes de estas dos primeras. Y se forma una especie de rombo, ¿verdad? Cuando se forma esa especie de rombo, pues ya podemos empezar a construir el elipse. Y ahora sí ya trazamos con lápiz 2B o con el 06 o 08, dependiendo del micropuntas que están utilizando. Los puntos F son centros. ¿Listo? ¿Qué dato más tenemos? Bueno, de que este es el eje menor y este es el eje mayor. Es decir, que la elipse va a pasar por el punto C, por el punto B, por el punto D y por el punto A. Entonces, lo que hacemos es trazar, o mejor dicho, hacer centro en F2, fíjense, abrimos hasta C y trazamos un arco hasta ahí, hasta donde está saliendo F2. Repito eso. Hacemos centro en F2, acá,
y abrimos hasta C y trazamos un arco hasta la línea que está saliendo de F2. Al otro lado también. Hasta la línea que está saliendo de F2. ¿Listo? Y el radio ha sido de F2 hasta C. Ahora al revés. Hacemos centro en F4, abrimos hasta D y trazamos un arco hasta ahí nomás, hasta la línea que está saliendo de F4. Y al otro lado también. Hasta ahí nomás. Hasta la línea que está saliendo de F4. Luego hacemos centro en F3. Abrimos hasta el punto B, si quieren, que va a coincidir con este punto. Y trazamos un arco. Ahí. Y va a pasar por el punto B. Lo mismo a este lado. Hacemos centro acá. Abrimos hasta este punto o hasta A. Y trazamos un arco. Y los arcos deben empalmar exactamente así. No puede ser que haya esta situación así. Eso ya está mal. Eso ya está mal. Si no está así, si queda así, entonces el ejercicio, el procedimiento puede estar bien, pero de pronto la precisión con la que están trabajando está mal. ¿Ya? Tienen que utilizar lápiz muy bien tajado, las perpendiculares tienen que ser exactamente perpendiculares, y el lápiz del compás debe estar bien tajado, de tal manera que el trazo sea fino. Lo que tiene que estar en la lámina son todos los trazos del mismo grosor. Lo que cambia es la intensidad cuando hablamos de lápiz. En cambio, cuando hablamos de tinta, variarán los grosores, porque la intensidad es la misma, la tinta es la tinta, ¿no? Pero debe empalmar exactamente. ¿Listo? Creo que algún compañero tenía alguna pregunta. O varios, sí. A ver, adelante, yo les escucho. Acá, ¿puedes repetir la última parte? Para las esquinas, ¿cómo era? Para cerrar de una vez La elipse. Sí, Ya. para cerrar la elipse, ¿cómo era? Ya, ahorita vamos a ver. Bien. Entonces, resumen general. Tengo el eje mayor y tengo el eje menor. Lo vamos a hacer en otro tono mejor, para que... Ya. Tengo el eje mayor, AB, y el eje menor,